o a Cobos, hay que buscar una nueva dirigencia que además asuma que esta democracia que inauguramos en el año 1983 no fue capaz de resolver infinitos problemas de los argentinos, más allá de que hubo épocas donde se hizo mucho. Por ejemplo, rescato mucho lo que hizo Kirchner. Yo fui parte de ese gobierno, estoy orgullosísimo de haberlo sido. Rescato mucho de lo que se hizo. Pero no pierdo de vista que quedan un montón de cosas por hacer. Nosotros vivimos todavía en una Argentina donde 1 de cada 3 argentinos es un pobre. Ahora, ¿cuándo comienza o se profundiza esta sensación tan de país partido? ¿Hay un hecho, hay un momento, hay una circunstancia que nos va llevando a esto? Yo tengo la impresión... Blancos, negros, campo, ciudad, los que tienen y los que no tienen, una división que todavía no alcanzo a entender. ¿Quién es el que está dentro de los que tienen y quién de los que... Bueno, quienes no tienen ya sabemos, pero ¿quiénes son los que tienen que dar a los que no tienen? Yo tengo la impresión que el punto crítico fue el conflicto con el campo y porque el gobierno a partir de allí tuvo muchas dificultades para entender el resto del problema. Y no es que necesariamente no haya tenido razón el gobierno en el planteo con el campo. Lo que evidentemente equivocamos, y ahí me incluyo porque yo era parte de eso, equivocamos en la negociación. En algún punto esa negociación debió haber parado y debió haber encontrado una salida. Y me parece que... Por lo pronto parecería que allí se empieza a articular un gran malentendido. Y claro, y ahí me parece que es como que hay un enojo con la realidad. O sea, me enojo con la realidad, la culpa de lo que está pasando de la realidad. Cuando uno se enoja con la realidad es que termina enojado con todos, con todo lo que lo circunda. Y eso me parece que es muy malo, definitivamente muy malo. A partir de allí el gobierno tuvo enormes dificultades para entender. Y hubo muchos momentos, qué sé yo, la presidenta diciendo la Argentina está blindada y no tiene riesgo por la crisis económica. Y llevamos 10 meses consecutivos de caída de la actividad industrial. Eso es una prueba. Jazz, eso que claro, el efecto jazz cuando se... Ahí hay una prueba también de la no comprensión. Llegó y sacó más de 50 medidas de promoción de la economía. Muy bien, bienvenido sea. Pero inicialmente dijo que esto no nos tocaba. Y nos sigue tocando. Bueno, algo habían visto ustedes, el déficit fiscal, el superávit fiscal cayó 40 puntos en relación al año pasado. Bueno, nos están pasando cosas y ha habido dificultades para entender lo que está pasando. Ahora, ese clima y esa sensación, a pesar de todo lo que va pasando después, el voto no positivo, la 125, las elecciones, con un determinado resultado que no fue en el sentido de lo que buena parte de la dirigencia que acompaña a esta presidencia esperaba, tampoco permitió tirar de ese hilito y desanudar ese malentendido, ese nudo que no logra destrabarse. Por el contrario, se potencia la confusión. Claro que sí, no, pero evidentemente hay que ayudar a corregirlo, porque muchas veces me preguntan a mí, bueno, pero me dicen, bueno, pero con todas estas críticas usted ya tomó mucha distancia de Kirchner. ¿Qué lo vincula a Kirchner? Miren, lo que más me vincula a Kirchner es ver a sus opositores. El otro día lo escribió maravillosamente Borenstein. La mayor fortaleza de Kirchner es la oposición. Ahora, yo lo conocí a ese Kirchner. Kirchner fue un gran presidente. Él puede, si ordenamos algunas cosas, volver a hacerlo. Pero necesita corregir algunos temas. Entre las cosas que hay que corregir son estas. Hoy le escuché decir algo que él decía siempre, pero quisiera que lo practiquemos. Hoy volvió a decir algo que se enojaba cuando yo lo repetí obviamente. Una cosa que además me encantó de la propuesta inicial de Kirchner era esa idea de terminar con la Argentina del discurso único y plantearnos una Argentina con un debate más amplio. Y de repente eso lo frustramos, y lo frustramos porque todo aquel que pensaba distinto se convirtió en un adversario. Por una razón de generacionalidad, creo que los dos vivimos siendo jóvenes, muy jóvenes, por cierto, la década de los 70. Sí. Y hoy se respira un clima en las formas muy setentista. Muy setentista, no sé si en los fondos de las cosas, en las formas, en el sentido de ¿estás acá o estás allá? ¿Estás con la revolución o sos la última de la basura? Es decir, una cosa así muy límite. Yo lo que recuerdo de los 70 era la utilización de la violencia como regla. Que eso, gracias a Dios, no nos pasa. O sea, cada vez que entramos en una discusión... no hablamos ya de la violencia física puntual. Antes de esa violencia había otra violencia, que vos veías el mundo así o asá, y si no había nada en el medio, o estaba de un lado o estaba del otro definitivamente. Eso sí. Y era una violencia que pasaba por adentro del cuerpo antes que por afuera. Sí, yo creo que hay una sociedad que... A ver, yo creo que hay una sociedad que sigue demandándole a la política un cambio y que el mayor problema que tiene es que no encuentra que ningún sector de la política le está dando. Y además la política se enreda en temas que ni siquiera son los temas de la gente.
y que por ahí hacen falta, pero que no son los temas de la gente. Y me parece que sí es verdad, que tiene que ver con esto. Aquel Kirchner que nos planteaba a nosotros hacer un esquema abierto de inclusión, abrir las puertas del gobierno a otros sectores para que se sumen, aquel Kirchner que nos decía hay una verdad relativa tuya, una verdad relativa mía, y de las verdades relativas nuestras habrá una verdad superadora, aquel Kirchner amplio, al que ahora, si uno no piensa como Kirchner, queda marginado, pero ha pasado algo, evidentemente ha pasado algo. Y eso es lo que genera esta percepción o esta sensación de ruptura. Yo mismo, a veces me encuentro con amigos, con compañeros de siempre, me dicen, pero vos ahora sos opositor. Yo soy opositor. Si yo estoy diciendo lo mismo que decíamos en el 2003, ¿por qué no revisamos lo que ha cambiado? Han cambiado cosas. Yo estoy diciendo lo mismo que le propusimos a la gente en el 2003. Digo yo, ¿qué, este es el país parecido a Alemania del que hablaba Cristina el 10 de diciembre? En Alemania pasan estas cosas. ¿Este es el país que estamos construyendo igual a Alemania? No, han pasado cosas. El otro día hubo un episodio que puede tener muchas interpretaciones, pero que abrió varios frentes de análisis, que fue lo que pasó con Morales en Jujuy. ¿Qué interpretación le da a lo que pasó? No, espantosa, la lectura espantosa, porque yo en verdad no tengo muchos puntos en común con Morales, francamente. Probablemente ninguno. Por ahí probablemente ninguno, pero no merece nadie ese trato. Porque además eso no tiene que ver con las lógicas de la civilidad política del siglo XXI. Digo, en el siglo XXI, miren, acabamos de aprobar un proyecto de ley, que es la ley famosa de los medios audiovisuales, que tiene el propósito de que vamos a ampliar y profundizar el debate. Ahora resulta que alguien va con un planteo distinto y no puede hablar. Pero no, eso como método es insoportable. Ahí yo me paro, ¿no? Porque hubo todo un debate acerca de si esta dirigente Milagros Sala estuvo o no estuvo en el lugar, si fue la gente de ella, no la fue de ella, la gente de ella, este es un debate. No hubo un pararse muy enérgicamente frente a este, que no es un escrache, va más allá de un escrache porque no fue solo un escrache, fue una acción directa, con claro. destrucción de elementos y con una serie de cosas. Pero bueno, aparece la figura de una dirigente social de mucho peso específico, de mucha historia, de mucha trayectoria, un personaje muy especial, podríamos analizarla, que recibe una enorme partida de dinero para gestionar en la provincia. ¿Qué es esto de entregar tanto dinero para que gestione a alguien que no es estrictamente el que fue elegido o el Estado? No, a ver, es esto? No, en la Argentina hay muchas ONGs que ayudan a sectores, muchos comedores populares son manejados por ONGs y lo que reciben es una subvención del Estado. En la ciudad de Buenos Aires prácticamente los hogares... pero esos volúmenes de dinero como los que se estuvo hablando... Sí, pero a ver, a mí me parece que hay dos partes. Que esta dirigente efectivamente existe y efectivamente es una mujer, yo la conocí en su momento, es una mujer que ha militado toda su vida en las organizaciones sociales, tratando de resolver que pertenece a esa situación y la comprende como nadie y probablemente tenga herramientas para resolverla. Y además muy respetada en ese mundo y muy respetado por sectores muy desposeídos, por ser una persona, la verdad la he visto arremangarse y construir y es una mujer dedicada a eso, no es una burócrata que vive en un lugar formidable y reparte subsidios a modo de limosna, no es eso. Ahora, aun cuando yo puedo tener este elogio para con ella o este reconocimiento para con ella, eso no justifica para nada lo que ocurrió. Digo, será muy buena en eso y es un delirio lo que ha pasado, si es que ella tuvo alguna responsabilidad. Y después, el Estado, no es el Estado Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, los hogares están todos dados a organizaciones ONGs que están subsidiadas por el Estado. Eso es así. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene el Estado para que eso no desvíe hacia clientelismo o hacia otro tipo de estructura? Bueno, que puedan terminar, no sé, con un impulso violento. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos al gobierno, en el año 2003, había 2.400.000 planes jefas y jefas que se entregaban discrecionalmente en los municipios. De esos 2.400.000 planes, hoy hay alrededor de 400.000. Muchos dejaron de percibirlo porque volvieron a recuperar el trabajo y muchos otros pasaron a otros planes y los planes los perciben con una tarjeta bancaria. Entonces ya esa intermediación desapareció porque la plata se acredita en una cuenta. Hay mucho de esto que se ha eliminado
Lo que pasa es que muchos también en la oposición siguen repitiéndolo y bueno...